Antes de que las 4 hermanas fuéramos compradas en la mansión Xia, hicimos un pacto. Sin importar quién ganara el favor en el futuro, siempre nos ayudaríamos mutuamente. Nuestra hermana mayor se convirtió en concubina del amo. La segunda hermana se convirtió en criada de la señora de la casa. La tercera hermana se convirtió en la criada personal del joven amo. Solo yo elegí trabajar en la cocina como criada general. Las hermanas se rieron de mí por ser ingenua, diciendo que no había elegido un protector. Pero lo que no entendían era que un verdadero protector es confiable. Y cualquiera que no sea confiable es como una guillotina. Tras entrar en la mansión Xia, la señora nos cambió los nombres. Como éramos 4, nos puso el nombre de las 4 plantas: ciruelo, orquídea, bambú y crisantemo. A la hermana mayor le pusieron el nombre de Maegu. La señora dijo que la flor de ciruelo representa un espíritu orgulloso que resiste las heladas, recordándole que nunca debe perder su dignidad. Pero yo sabía que anoche mi hermana mayor había pasado toda la noche con el amo. Sus llantos coquetos continuaron hasta el amanecer. La segunda hermana se llamaba Xianglan. Estaba encantada de recibir el nombre, juró expresar su agradecimiento y servir fielmente a la dama de por vida, ignorando su fría expresión. La tercera hermana se llamaba Zurong. La ama de llaves, Madame Wan, la acompañó fríamente a la habitación del joven amo, reprendiéndola por el camino. Después de enseñarle al joven amo: no creas que te has convertido en un fénix posado en una rama alta. Si el joven amo sufre, pagarás el precio, prometió obedientemente la tercera hermana. Cuando llegó mi turno, la dama sonrió de repente. Me preguntó por qué elegiste la cocina. Eres la más hermosa de las 4 hermanas. ¿Por qué no sigues a tus hermanas y buscas un protector? Bajé la cabeza y respondí: señora, mi padre me enseñó excelentes habilidades culinarias. Si las desperdiciara, mi padre se pondría furioso. La señora dijo con frialdad: espero que estas sean tus palabras. Sabía que mi hermana mayor, quien inmediatamente se ganó el favor del maestro, debía estar triste en ese momento. La señora me dio el nombre de Zuexian. Me incliné en señal de gratitud. La dama se burló por encima de mi cabeza. Que como el crisantemo nunca te rompa el viento del norte. Un escalofrío me recorrió. Sabía que la razón por la que mi hermana mayor había llamado la atención del amo a primera vista era su singular belleza. Cuando el amo fue a ver a las criadas, mi hermana mayor había encontrado la manera de alejarme deliberadamente, temiendo que le robara protagonismo. Pero ella no sabía que yo nunca había buscado ascender. Solo temía que subir fuera fácil, pero caerme podría costarme la vida. Efectivamente, mi hermana mayor era muy querida por el amo. Durante 3 días seguidos, se quedó en su habitación. La hermana mayor, creyéndose su verdadero amor, se volvió arrogante y exigente. Un día quería oro y joyas, al siguiente exquisiteces exquisitas. Molestaba mucho a los sirvientes, e incluso mantenía al personal de cocina ocupado yendo y viniendo. El personal de cocina no fue muy amable conmigo. Siempre me miraban raro, susurrando: esa es la hermana menor de Mei Heu. Se ve igual de bien que Mei Heu. ¿Por qué no está en la habitación del maestro? Nuestro pequeño templo no puede albergar a un Buda tan grande. Siempre fingía no oír y me concentraba en silencio en mi trabajo. Había una anciana en la cocina, Madame Chan, conocida por su rigor e integridad. Si oía chismes entre el personal, corría a regañarlos. ¿No estaban lo suficientemente ocupados? ¿Para qué hablar tanto? Pero cuando iba a darle las gracias, me despedía. También había una joven sirvienta llamada Taiping, de unos 18 o 19 años, un poco mayor que yo. Cada vez que me hablaba, se sonrojaba y se quedaba en blanco. Aunque la vida era ordinaria y sencilla, la encontraba verdaderamente plena. De vez en cuando mis hermanas entraban a escondidas para verme y darme unas monedas, siendo la tercera hermana la que más asistía. Su vida últimamente había sido muy feliz. Como la primera doncella personal del joven amo, él estaba cautivado por ella, deseando tenerla a su lado día y noche. La bromeé con una sonrisa. ¿Por qué solo vienes a verme por las tardes? ¿Te quedas en la cama con el joven amo? La tercera hermana se sonrojó y me golpeó juguetonamente, pero enseguida se sentó con el ceño fruncido. Suspiró. El joven amo es maravilloso y me trata bien,
pero a la señora no le gusta que pasemos mucho tiempo juntos. Ayer, la señora incluso me dijo que pronto encontrará una buena familia para el joven amo. Cuando eso suceda, ¿a dónde iré? Su sonrisa reflejaba preocupación, mezclada con una determinación que no pude comprender del todo. 2. No pude darle ningún consejo, así que le llevé discretamente un plato de pasteles de osmanto. Al poco rato, la hermana mayor llegó con aires de grandeza y triunfo. Un círculo de sirvientes aduladores la rodeaba, e incluso aquellos en la cocina que la habían maldecido en secreto ahora sonrieron y se acercaron. La escena era animada y caótica. Mi hermana mayor levantó la barbilla y observó la habitación. Al verme sonrió de inmediato. «Ahí estás». Pero al ver a la tercera hermana, su sonrisa se desvaneció levemente. «Zurong también está aquí». Percibí sutilmente la corriente subyacente entre ellas. Uno servía al amo, el otro al joven amo. ¿Cómo podía haber resentimiento o rivalidad? Tras saludarnos, mi hermana mayor me tomó del brazo con cariño y metió su anillo de jade en la manga a escondidas. «Zuxin, recuerda nuestro pacto. Si uno de nosotros gana el favor, ayudamos a los demás. Soy el favorito del amo ahora mismo. Tengo mucho oro, plata y joyas. Este anillo de jade no es gran cosa. Cógelo y cómprate algo de comer». Dudé en aceptarlo, pero la tercera hermana habló con frialdad desde un lado. «Tómalo. Todos saben que la hermana mayor está en su mejor momento. ¿Qué le importa algo así?» La hermana mayor frunció el ceño. «Zurong, ¿qué dices?» El ruido en la cocina se apagó considerablemente. La tercera hermana se burló y dijo: «Oí que hace unos días el amo y la dama discutían el matrimonio del joven amo. Estabas allí elogiando a esa joven sin parar. Cuando hablaste, ¿pensaste en tu tercera hermana, que aún depende del joven amo para sobrevivir? Ya que no me tienes en cuenta, tendré que resolverlo yo sola». La hermana mayor se quedó paralizada, pero la tercera la ignoró, resopló levemente y se dio la vuelta para irse. Una vez que se fue, el personal de la cocina reanudó su ajetreo, y el lugar volvió a ser ruidoso. Los ojos de la hermana mayor se enrojecieron mientras se secaba las lágrimas con la manga. Murmuró: «¿Qué hago? Creyendo que puedo darles órdenes al amo y a la señora, si les gusta a alguien, simplemente tengo que seguirles la corriente. Pero ahora la tercera hermana dice que se encargará ella misma. ¿Qué clase de tontería podría cometer?». Le di una palmadita en la mano para tranquilizarla. «Ya conoces el carácter de la tercera hermana. Es feroz en casa, pero no se atrevería a causar problemas fuera». Tras suspirar profundamente, la hermana mayor también se fue. Nosotras, las pequeñas protagonistas de la mansión Xia, pasábamos desapercibidas. Nuestras preocupaciones diarias eran solo trivialidades. Si la vida pudiera seguir así, sería perfecta. Pero un día, mi segunda hermana, que siempre servía a la señora, vino a verme con una botella de veneno rojo. Mi segunda hermana tenía la lengua afilada y un poco de mal carácter, pero yo la conocía. Palabras duras, corazón tierno. Desde que entró en la mansión Xia, se había dedicado por completo a servir a la dama. Al principio, por culpa de su hermana mayor, la dama no la favorecía. La segunda hermana era diferente a la mayor. No era hermosa. Sus ocasionales palabras mordaces le daban un aire severo, pero yo sabía que era sincera. Una vez que se comprometía con algo, lo perseguía sin dudarlo. Tras seguir a la dama durante 2 o 3 meses, era conocida por su lealtad, y la dama la elogiaba sin cesar. Sin embargo, al parecer, esto no fue suficiente para poner a prueba su devoción. La señora le asignó una tarea. El rostro de la segunda hermana se ensombreció. No esperaba que me obligara a hacer esto. Miré en silencio la botella de veneno rojo sin decir palabra. La segunda hermana no necesitó mi respuesta. Caminó de un lado a otro con ansiedad por un momento y dijo: «La dama me ordenó envenenar a la criada que sedujo al amo». Pero esa era una persona viva. Estaba a punto de morir como un animal sacrificado bajo los efectos de una botella de veneno. La segunda hermana murmuró para sí misma: «¿Cómo puedo hacerlo limpiamente?». Abrí los ojos de par en par. «¿De verdad piensas envenenarla?». La segunda hermana dudó, pero asintió.
Dijo que como sigo a la dama, debo serle leal. Le pregunté si la lealtad era más importante que una vida humana. Negó con la cabeza, claro que no. La miré sintiendo que ya no me resultaba familiar. Esa segunda hermana de lengua afilada y corazón blando parecía haberse convertido en alguien con un corazón de piedra. Nunca antes había sido así. Al día siguiente una criada murió en la mansión. Murió en silencio, sin la menor perturbación. Por la noche mi segunda hermana vino a verme, pálida como la muerte. Le pregunté, ¿tuviste éxito? Mi segunda hermana extendió la mano, y en su palma había una botella sin abrir de veneno rojo. Le temblaban los labios. Ni siquiera tuve oportunidad de usarlo. La señora envió a otra persona. No solo no pude salvar a esa criada, sino que desperdicié su confianza. Si hay una próxima vez. No terminó la frase antes de irse. ¿Qué haría si hubiera una próxima vez? Pronto supe la respuesta. Esta vez, el objetivo de la dama para envenenar era su hermana mayor. 3. Con el favor siempre vienen los celos y el peligro. La hermana mayor se pasaba los días divirtiendo coquetamente al amo. La señora de la casa lo toleraba una y otra vez. Pero al final, su temperamento ya no pudo contenerse. Después de todo, su hermana mayor era solo una concubina. Nadie podía culparla. La señora, como dueña de la casa, tenía la autoridad. Incluso si el amo estuviera disgustado, nadie podría reprocharle su error. Sin embargo, esta indulgencia solo alimentó la arrogancia de la hermana mayor, dejando su resentimiento sin resolver. Mi segunda hermana finalmente tuvo una segunda oportunidad para demostrar su lealtad. Ella, como cuando éramos niñas, quería compartirlo todo conmigo. Está dispuesta a confiar en mí de nuevo. Sentí un escalofrío. Pero se trata de la hermana mayor. La segunda hermana se tocó la cara y dijo, Riley. Sí, es nuestra hermana mayor. ¿Pero de verdad merece ese título? La miré. Indeciso. La segunda hermana continuó, siempre ha sido la más lista entre nosotras. Deberías poder verlo. El día que el amo vino a elegir siervas, nos despidió a todas, temerosa de que nos arriesgáramos. Dije que me fui voluntariamente. No quería seguir al amo. La segunda hermana dijo con amargura, lo sé. Eres la más orgullosa de nosotras. Naturalmente indiferente a la competencia. Pero soy común y corriente. Mi apariencia es sencilla. Aún así, quería intentar ascender, aunque eso significara ser una concubina. Es mejor que ser una sirvienta de por vida. Pero ella me arruinó, ni siquiera me dio una oportunidad. Más tarde, cuando la señora seleccionó a las criadas, me dijo en secreto que ya había preguntado con antelación. La señora es generosa y amable. Seguirla le llevaría a una buena vida. Le creí. Sin embargo, la tercera hermana se negó a servir a la dama conmigo. Al principio me pareció extraño. La tercera hermana y la mayor siempre fueron muy cercanas. Seguramente la mayor le contó sobre esta buena oportunidad. Más tarde supe que después de que la señora terminó de elegir a las criadas, tuvo que elegir una criada personal para el joven amo. Ese puesto no podía corresponder a alguien demasiado guapo. Así que no eras una amenaza, excluyéndome a mí. Solo quedaba la tercera hermana. Mira, nosotros también somos meros sirvientes, mientras que ellos se han convertido en los amos. Cuarta hermana, ¿no estás resentida? Nunca lo había pensado así. Aunque mi hermana mayor no era muy cercana a nosotras, siempre nos trató bien. No quería creer que fuera egoísta. Aunque fuera cierto, no podía odiarla. Esto no tenía nada que ver con lazos fraternales ni con mi orgullo. En lo que se refiere a la vida o la muerte, cada uno naturalmente cuida de sí mismo. No hay nada de malo en ello. Un día como sirviente a menudo significaba toda una vida de servidumbre, transmitida de generación en generación. Convertirse en maestro, aunque fuera brevemente, era un paso adelante en el mundo. Pero al contemplar los altos muros de la mansión Sia, hasta un pájaro que entrara volando estaría encadenado. Ser cocinero no era tan malo. Me mantuve alejada del amo, pero de vez en cuando podía salir de la mansión para contemplar las bulliciosas calles y sentir el aliento de los vivos.
Las amantes no podían deambular libremente por la casa, pero yo sí. Aún así, la agarré de la manga y le dije, pero es mi hermana mayor. La segunda hermana sonrió levemente. ¿Crees eso? Aunque no actúe, habrá otros. Cuarta hermana, ¿adivina si le pasa algo a la hermana mayor esta vez? ¿Seré yo o alguien más? La segunda hermana se fue. Poco después, la criada de la hermana mayor llegó a la cocina pidiendo mucha comida. Dijo que la hermana mayor estaba organizando un banquete y nos invitó a las hermanas a asistir. Me negué. Taiping, temblando, llevó los platos y los entregó. Al día siguiente la noticia corrió por la mansión. Mei Heu había sido atacada por un veneno raro. Su belleza se arruinó, y se había escondido en su habitación, negándose a ver a nadie. Estaba sumido en un profundo temor cuando una criada llegó a entregarme un mensaje. Dijo, la señora de Mei Heu solicita su presencia para conversar. 4. Tras ganarse el favor de la gente, la hermana mayor recibió el título de Lady Mei Heu. Lo oí todo, pero en el camino, vi a dos personas que no debería haber visto. La segunda hermana estaba con el joven maestro, enmarcada por una cascada de pétalos de flores que caían, luciendo como una pareja perfecta. El joven maestro dijo algo que no pude oír, y la segunda hermana bajó la cabeza, con las orejas enrojecidas, avergonzada. Se dio la vuelta, solo para verme de pie junto al camino. La cara de la segunda hermana palideció. Se despidió rápidamente del joven amo y corrió tras de mí. Sabía que debido a la hermana mayor y la tercera, la segunda hermana estaba llena de resentimiento por su situación. Efectivamente llegó corriendo y dijo, no les cuentes a las otras dos lo que pasó hoy. Volteé la cabeza, evitando su mirada, y dije en voz baja, si temes que se enteren, ¿por qué lo haces? El rostro de la segunda hermana se iluminó con una extraña sonrisa que nunca antes había visto. Dijo, y era la primera vez que conocía al joven amo. Antes de verlo, solo pensaba en cómo seducirlo, en hacer que mi tercera hermana se arrepintiera. Pero después de verlo, ahora pienso en cómo lograr que me ame, en que estemos juntos, inseparables. Ella me preguntó, ¿sabes por qué? Quizás sí. La segunda hermana continuó, el joven amo aprecia a la tercera hermana solo porque es la única mujer que ha tenido. Si algún día logro cautivarlo también, valdré más que la tercera hermana. Recordé que antes de entrar en la mansión, las cuatro nos tomamos de la mano, riendo dulcemente, prometiendo que si una de nosotras ganaba el favor de la otra, ayudaríamos a las demás. Parecía que había sido ayer. La mansión Xia era como un tanque sin fondo que devoraba a cualquiera que entrara. Por muy puro que fuera el corazón de alguien, el poder hirviente que llevaba dentro lo consumiría. Desde el día que entramos, todos se llenaron de corazones que se calculaban entre sí. Solté la mano de mi segunda hermana y dije en voz baja, debo irme. Mi hermana mayor me ha llamado. La segunda hermana se quedó paralizada. Levantó lentamente sus ojos cuidadosamente maquillados, examinándome como si me juzgara. ¿Te llamó tu hermana mayor? ¿Para qué? La miré fijamente intentando descifrar una indirecta en su expresión. Pero no vi nada. El rostro de la segunda hermana estaba tranquilo, como si la desfiguración de la hermana mayor no tuviera nada que ver con ella. Asentí y me di la vuelta para irme. Todo estaba en silencio detrás de mí. Me imaginé a mi segunda hermana allí de pie, mirándome fijamente, entrando en la habitación de mi hermana mayor. Encontré un silencio sepulcral. Ninguna criada corría por ahí. Ningún pájaro cantaba. Era como si yo fuera la única persona allí. La hermana mayor estaba reclinada de lado en la cama, con un fino velo cubriéndole el rostro, dándole una apariencia fantasmal y encantadora. ¿Me ves? Golpeó suavemente la barandilla de la cama con sus dedos manchados de carmesí. Cuarta hermana. Siéntate aquí. Me senté obedientemente. La hermana mayor suspiró. Ahora que tengo la cara destrozada, ¿sabes quién lo hizo? Respondí con sinceridad. No lo sé. Preguntó. ¿De verdad no lo sabes? ¿O simplemente no quieres decirlo? Bajé la cabeza con humildad. De verdad que no lo sé. Mi hermana mayor no parecía creerme. Se levantó el velo y se incorporó.
Toda mi gloria pasada dependía de este rostro. Ahora que está arruinado, mis días de gloria seguramente se acabaron. Intenté consolarla con cuidado. Puede que el amo no sea cruel. Mi hermana mayor me agarró la barbilla y sonrió levemente. Puede que mi belleza se haya ido, pero la tuya permanece. Cuarta hermana. Dime con sinceridad, ¿nunca me has envidiado, ni siquiera un poco? Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Qué quería decir? La miré a los ojos con calma. No. Ni un poquito. La hermana mayor no hizo ningún comentario. Se incorporó y dijo con naturalidad, de hecho, puede que seas incluso más hermosa que yo. En la antigüedad, corrían historias sobre la belleza de Yiwang y Niu Jin. Lamentablemente, ya no puedo compararme. Si lo deseas, te apoyaré para que te conviertas en Niu Jin, y las dos hermanas compartiremos gloria y riqueza. Pregunté, ¿apoyar o amenazar? ¿Puedo negarme? Un sudor frío se formó en mis palmas. Antes de venir, solo pensaba que mi hermana mayor dudaba de nosotras, pero ahora no nos culpaba. Quería arrastrarme a este fuego. En ese momento solo podía suplicar en voz baja. Hermana mayor. ¿Recuerdas por qué me negué a depender de los demás? Sus uñas se detuvieron a mitad de un golpe. Fingí no darme cuenta y continué. El agua puede llevar un barco, pero también volcarlo. Nuestra familia llegó al estado porque fuimos rechazados por nuestro amo. Nuestros padres desaparecieron. La familia se dispersó, todo por este favor. Vieron la belleza de nuestra madre y la querían en la mansión. Las 4 hermanas éramos como corderitos esperando el matadero, esperando ser llevados al corral cuando creciéramos. Una vez juramos que con tal de vengarnos, haríamos lo que fuera. Hermana mayor. En aquel entonces lo dijiste. Su mirada se desvió como si recordara sus propias palabras. Murmuró. Dije que si algún día llegaba a ser alguien superior a los demás, usaría todos los medios despiadados para destrozar la pluma. Grité con voz angustiada. Hermana mayor. Ahora tu crueldad me persigue. ¿Estás en el corral y quieres arrastrarme, mientras sigues defendiéndote como el corderito? La hermana mayor se incorporó de repente gritando. Si no me convierto en el corderito, ¿quién te protegerá? ¿Crees que la segunda hermana está a salvo ante la dama solo por su amabilidad? La criada personal del joven amo es solo la tercera hermana. ¿De verdad es ese todo su encanto? Tú, una pequeña cocinera, escondida en un rincón. ¿Puedes sostener esta escala de vida? Se burló y murmuró. ¿Qué corderitos son las personas ahora que soy inútil? Debes ocupar mi lugar. El amo llegará pronto si tan solo te mira. No creo que puedas quedarte solo como cocinero. Se oyeron pasos afuera, ligeros, rápidos, alegres. Enderecé la espalda, esperando rígidamente a que se abriera la puerta. La hermana mayor se ajustó el fino velo con los labios apretados, mirando fijamente la puerta. La puerta se abrió y una voz clara habló. Tía, oí que tú. Me giré en shock. El joven maestro de tan solo 15 años, se abanicaba y nos sonrió levemente. Pero al verme se quedó paralizado y dejó caer el abanico. Las cuentas del extremo se soltaron, rebotando en el suelo con un ruido sordo, igual que el caos reinante en la habitación. Y en mi corazón 5. El joven amo tenía solo 15 años, y apenas empezaba a sentir el afecto. Lo que lo inquietaba no era alguien de estatus. Era una simple cocinera de la casa. En cuanto la vio, inexplicablemente le sudaron las palmas de las manos. Había oído que esta cocinera era la criada de su concubina. Y de repente la dulce belleza de Jurón pareció desvanecerse de su memoria. Solo quedó el rostro ante él sin adornos, pero capaz de cautivar corazones. Me levanté y le hice una reverencia. El joven maestro se acomodó la ropa torpemente. Tras una tos leve, finalmente me devolvió el saludo. Por un instante dudé si quedarme de pie. Después de todo, era inaudito que un amo se inclinara ante un sirviente. Sin embargo, su gesto me hizo parecer una joven de alta alcurnia. La hermana mayor habló en voz baja. Shinji, ¿por qué has venido hoy a mis aposentos?
El joven amo se levantó apresuradamente y le hizo una reverencia. Tía, he oído que hoy recibiste una hermosa pintura de un artista de renombre. Quise pedírsela prestada para echarle un vistazo, pero por casualidad, bajó la voz. La persona del cuadro resultó ser la misma que estaba frente a mí. La hermana mayor se frotó la sien. Quizás los sirvientes le transmitieron el mensaje equivocado. ¿Y el amo? No acabo de enviar a una criada para invitarlo, respondió el joven amo. Papá acaba de salir. Por casualidad. Me lo encontré. Mientras hablaba, me miraba de reojo. Solté un pequeño suspiro de alivio. Realmente fue un encuentro casual lo que me salvó de un apuro. Delante de los demás, mi hermana mayor finalmente me dejó en paz. Salí apresuradamente de su habitación. El joven amo no pudo evitar darse la vuelta, mirándome con aire soñador. Caminé rápido, solo para chocar con mi segunda hermana. Ella esbozó una sonrisa y preguntó, «Bueno, ¿has visto bien a mi hermana mayor?» Me quedé paralizado. La segunda hermana se inclinó riendo. «Cuarta hermana, ¿crees que fue el cielo quien realmente te protegió? ¿Dejándote escapar y herida?» «Quien realmente te protegió fui yo». Le pregunté. «¿Así que fuiste tú quien desfiguró la cara de mi hermana mayor?» La segunda hermana dijo, «Si te digo que no fui yo, ¿lo creerías?» Me puse a pensar. ¿Quién le había destrozado la cara a mi hermana mayor? Desconcertado, volví a la cocina. Pero no sabía que el joven amo también me buscaba discretamente. Regresó a su habitación y se encontró con su tercera hermana, quien siempre lucía una sonrisa encantadora. Era gentil y hermosa, con un jián distintivo y elegancia. Sin embargo, sus ojos seguían deslizándose hacia ese rostro deslumbrante que había visto antes. Mientras se quitaba el abrigo, preguntó, «Zurrón, ¿tienes una cuarta hermana? ¿Cómo es que nunca la había visto?» La mano de la tercera hermana se detuvo, pero rápidamente la disimuló con una sonrisa despreocupada. «Sí, tengo una hermana menor. Ayuda en...» Temía que eso manchara la vista del joven amo. El joven maestro negó con la cabeza con una sonrisa, pura e inmaculada a pesar del barro. Zuxin no es un nombre apropiado. Debería llamarse Lianxin. A la tercera hermana se le encogió el corazón. Sabía que él ya había visto a su cuarta hermana. Esa era su mayor preocupación. La hermana mayor era hermosa, pero pertenecía al amo, lo cual estaba bien. Pero la cuarta hermana era una flor en ciernes, que florecía al amanecer, atrayendo a innumerables caballeros para desgarrarla. No podía permitirse los celos. A los ojos de un hombre, una mujer celosa es detestable. Sin embargo, la tercera hermana apretó la palma de la mano con frustración. ¿Cómo no iba a estar celosa? ¿Por qué era tan desesperada? Maldita con una cara tan común. Ella y el joven amo habían sido el primero del otro. Esos placeres íntimos. Palabras susurradas entre las sábanas. El consuelo después. Fueron experiencias y recuerdos únicos para ellos. ¿Acaso la cuarta hermana tenía eso? Solo tenía un rostro hermoso. Zurrón. Sonriéndome, la tercera hermana se puso firme, reprimiendo su expresión torcida, y sonrió al entrar al estudio. El joven maestro extendía papel, preparándose para escribir. La tercera hermana estaba detrás de él, masajeándole los hombros suavemente. ¿No dijiste antes que me enseñarías a escribir?, preguntó el joven maestro con curiosidad. ¿No te daba miedo cansarte antes? ¿Y no querías aprender? La tercera hermana se aferró coquetamente a su hombro. Hoy quiero aprender. Justo ahí, hay un poema sobre la mesa. Enséñame este, ¿vale? La delicada imagen de su mente se desvaneció. Solo vio a esta encantadora criada frente a él. Al bajar la vista, vio el poema sobre la mesa. Uno que había copiado el día anterior. Un poema escalofriante y fantasmal. El jade se hace añicos en la consciencia. El fénix llora. El hibisco llora. Las orquídeas ríen. Este poema no es bueno. Te enseñaré otra. Pero la tercera hermana insistió. ¿Por qué? Este poema menciona el nombre de la segunda hermana.
¿Será que la favoreces? ¿Así que te da vergüenza enseñarme? El joven maestro suspiró, tomándole la mano y guiándola trazo a trazo. El hibisco llora. Las orquídeas ríen. No, no lloraría. Reiría hasta el final. 6. En los últimos días, la cocina se había vuelto inusualmente concurrida. La criada del joven amo venía a menudo a pedir frutas agridulces y bocadillos, como ciruelas saladas. Como no había, enviaban a alguien a comprarlas con frecuencia. Esta vez enviaron a Taiping. Después de deambular, regresó haciéndome señas furtivas para que me acercara. Me acerqué y Taiping sacó una ristra de espinos confitados de su pecho. «Prueba esto. Está muy rico». Lo rechacé. Taiping hizo una pausa, confundiendo mi negativa con asco, y sonrió torpemente. No los toqué con las manos. Están limpios. La señora Sen se acercó para aclarar las cosas. ¿Qué está sucio o no? A Huxin no le gustan, ¿verdad? Sonreí agradecida. La señora Sen me llevó aparte y me susurró. Su tercera hermana ha recibido buenas noticias. Últimamente ha estado comiendo alimentos ácidos. No estaba segura. A la tercera hermana siempre le ha gustado la comida ácida. Quizás solo se le antojaron últimamente. La señora Sen resopló. Esa pequeña descarada, Zurong, sin duda tiene buenas noticias. Lo anuncia sutilmente al mundo. ¿Quién le dio tanto coraje? Ni siquiera se ha convertido en la esposa principal, y ya está embarazada. ¿No teme la ira de la señora? Le recordé que no hable de cosas inciertas. Pero pronto se confirmó el asunto. La segunda hermana llegó a la cocina y tenía un tazón de medicina preparado para asegurar el embarazo. Me miró sin alegría y susurró, la señora me pidió que preparara esto para Zurong. Me dijeron que tiene muy buenas noticias. Revisé la receta. Contenía bastante ginseng y hasta de ciervo, ingredientes excelentes. Sin embargo, la inquietud me corroía. ¿De verdad era la señora tan tolerante como para dejar que la tercera hermana tuviera un hijo antes de convertirse en la esposa principal? La luz de la vela titilaba, proyectando sombras sobre el rostro de la segunda hermana, como un fantasma en la oscuridad. Dijo que normalmente la señora nunca estaría de acuerdo. Pero no lo sabes, la tercera hermana ya se comprometió. Le pertenece a la señora. Mi ojo derecho tembló. ¿Cómo lo sabes? La segunda hermana sujetó la medicina con cuidado, mirándome de reojo, porque no la había envenenado. Esta medicina para el embarazo fue entregada personalmente por la segunda hermana a la tercera. Desafortunadamente no se quedó a supervisar mientras la hervían. Así que cuando la tercera hermana sufrió un aborto espontáneo, todos asumieron que la segunda lo había hecho deliberadamente. La tercera hermana también lo creyó. Su rostro, antes dulce y encantador, se tornó demacrado. Cuarta hermana. ¿Por qué crees que la segunda hermana hizo esto? No quería hablar con ella, me volví y fingí no oírla. Pero la tercera hermana no me pedía una respuesta. Se dijo a sí misma. Sé que tiene intenciones con el joven amo. La he visto. Al darle indirectas, su cara se pone roja como el trasero de un mono. También envenenó a su hermana mayor. Pensó que no lo sabría, pero lo vi en secreto. Segunda hermana. Es como una loba. No soporta la buena fortuna de los demás. Sus palabras contradecían lo que había dicho la segunda hermana. No pude distinguir quién tenía la verdad. Le di el tónico. La segunda hermana no es esa clase de persona. Tú y yo sabemos la verdad. La tercera hermana echó la cabeza hacia atrás y bebió la medicina, arrojándome el tazón a los pies. Esa noche, toda la mansión estaba iluminada. La tercera hermana se quejó coquetamente con el joven amo, alegando que la segunda hermana había conspirado contra su hija, causándole un aborto. El joven amo, desconsolado, tomó de inmediato el contrato de esclavitud de la segunda hermana y le preguntó qué hacer con él. El relato narrado teatralmente sin importarle los lazos fraternales. Zurong recogió el contrato y dijo que vendería Xianglan a un burdel. 7. Me puse de pie de un salto y corrí hacia donde retenían a mi segunda hermana.
Yacía en el suelo frágil, con apenas algo de carne en el cuerpo. Al verme soltó una risa ronca. Cuarta hermana. Lo sabía. Solo tú vendrías. La ayudé a levantarse, le di unos sorbos de agua y le pregunté, dime la verdad. ¿Fuiste tú quien manipuló la medicina de la tercera hermana? La segunda hermana cerró los ojos. ¿Crees que fui yo? ¿De verdad crees que soy esa clase de persona venenosa? Claro que no. Recordé cuando éramos niños y los soldados asaltaron nuestra casa. Mi segunda hermana me escondió en una jarra de agua y luego corrió en dirección opuesta. Su pequeña figura, surcada de lágrimas, no me miró ni una sola vez. Nunca supe cómo sobrevivió. Al anochecer regresó cojeando, cubierta de heridas. Le di unas palmaditas suaves en la espalda. Ya lo sé. No tocaste la medicina. La segunda hermana se incorporó con dificultad, suplicando. A estas alturas, nadie me creerá. Mañana probablemente me vendan a un burdel. Cuarta hermana, ¿puedes ayudarme? Dudé. Añadió rápidamente, no es nada que te preocupe. Solo ayúdame como compensación por haberte escondido en el cántaro de agua cuando éramos niños. La miré. Ella apartó la mirada, con lágrimas corriendo. No quiero que me vuelvan a violar. Al final acepté llevándole a escondidas un trozo de seda blanca. La segunda hermana era mordaz, pero de buen corazón. Sabía que nunca le había hecho daño a nadie. La hermana mayor y la tercera vinieron a presentar sus respetos. El rostro de la hermana mayor estaba oculto tras un velo, ocultando cualquier emoción. La tercera hermana se quedó un momento antes de agarrarse el estómago y decir que necesitaba descansar. Los sirvientes informaron al joven amo, quien se acercó ansioso. Tomó con cuidado la mano de la tercera hermana. ¿Todavía te duele el estómago? Te dije que no vinieras, pero insististe. La tercera hermana se apoyó suavemente en él, llena de cariño. Sentí náuseas y, sin querer, tiré una bandeja. El joven maestro me miró. Rápidamente me di la espalda, ocultando mis ojos enrojecidos. Los pasos se acercaban. El joven maestro me tocó suavemente el hombro y susurró, te recuerdo, tu hermana Zurón. Me incliné rápidamente con la vista nublada por las lágrimas, y vi a la tercera hermana cerca, con el rostro ensombrecido por el odio. Parecía a punto de destrozarme. Sin embargo, ver su rostro surcado de lágrimas despertó compasión en el joven amo, quien me atrajo hacia sí. Me apoyé en él con naturalidad. Prefería a su tercera hermana porque era su única mujer, pero eso solo había cambiado con el tiempo. Poco después el joven amo consiguió otra sirvienta, a quien favorecía incluso más que a Zurón. Taiping se acercó con una pequeña cesta, con la voz teñida de amargura. Zuxin, felicidades. Me mordí las uñas con indiferencia. ¿Por qué esa cara triste? Por fin logré lo que quería. ¿No deberías alegrarte por mí? Taiping agarró la canasta, pero antes no eras así. Si quieres, puedo ayudarte a escapar. Dejó la canasta y se fue. Lo recogí y lo tiré a un lado. Taiping era ingenuo, incluso risible. A esas alturas, ya no había vuelta atrás. 8. Recientemente todo le había salido mal a Zurón, y todo por mi culpa. A menudo le lloraba al joven maestro, quejándome de que nuestras hermanas no se llevaban bien, y de que a la tercera hermana no le gustaba mucho. Sumado a la habitual frialdad de la tercera hermana, el joven maestro me creyó sin dudarlo. Visitaba a Zurón cada vez con menos frecuencia, aparentemente olvidando que había una criada en la casa que lo esperaba con obsesión. Zurón pronto enfermó gravemente. El joven amo quería verla, pero yo me aferré a él, insistiendo en que me hiciera bolas de nieve. Hace frío y me duele el corazón. No me extraña que la tercera hermana se haya enfermado. No eres médico. Mejor dedica tu tiempo a hacerme bolas de nieve. Aceptó alegremente. Le froté estimulantes en la ropa a escondidas. Al poco rato dejó de nevar y el joven maestro se marchó a toda prisa. Sabía exactamente a dónde había ido, a Zurón. Poco después Taiping me comunicó en secreto que el joven maestro se había marchado. Solo entonces me levanté y fui tranquilamente a buscar a Zurón. Tras varios días separados,
La tercera hermana había adelgazado mucho, y su rostro mostraba un aspecto seco y marchito. Quizás porque el joven maestro la había atendido recientemente, sus mejillas aún lucían un ligero rubor. Al verme apartó la mirada, negándose a sostenerla. Extendí mis largas uñas, le pellizqué la cara y la giré con fuerza hacia mí. Tercera hermana, ¿me has extrañado?, preguntó con una mueca fría. Cuarta hermana, no tenemos quejas. ¿Por qué me tratas así? ¿No eras tú la orgullosa y exaltada? ¿Por qué competir conmigo por el joven amo? Claro. Le tapé la boca con la mano, indicándole que escuchara atentamente. Afuera, la nieve volvía a caer, silenciosa al tocar el suelo. Sin embargo, adentro la orquídea floreció de repente. Le pregunté, ¿la oyes? Frunció el ceño sin entender a qué me refería. Sonreí levemente. Oí que el joven maestro te enseñó poesía una vez. Un verso dice, el loto llora bajo el rocío, las orquídeas ríen. Así que, ¿la oyes?, la risa de la segunda hermana. Sus ojos se abrieron gradualmente. Su rostro palideció. Quiso gritar, pero mi mano le tapó la boca, dejando solo un apagado. Suspiré. De las tres hermanas, yo era la única que jamás había querido hacerle daño a la segunda, porque hace años, ella me salvó la vida. Hermana mayor, después de todos estos años, cuando tú y tu hermana mayor se llevaron a los perseguidores, ¿alguna vez pensaste en nosotras? Yo estaba en la jarra de agua, pero lo vi todo con claridad. La resistencia de la hermana mayor se debilitó, y un charco de sangre comenzó a extenderse bajo ella. La solté, tomé una palangana y me lavé con cuidado la sangre de las uñas. Taiping entró corriendo con cautela desde afuera, ayudándome a vaciar el agua. La hemorragia empeoró. La vida de la tercera hermana pendía de un hilo, pero me miraba con crueldad. Dije que la culpa solo la tenía el joven amo. Acababas de sufrir un aborto espontáneo, pero actuaste con tanta violencia. Este sangrado es normal. Es como cuando uno se enferma. Salimos de la habitación, con Taiping siguiéndolos en silencio. Me estiré perezosamente mirando el pálido sol en el horizonte y dije, en un repentino impulso, Taiping, ya no hay vuelta atrás. Taiping no dijo nada y se agachó aún más. Me ajusté la ropa y me dirigí a la habitación de la señora. Desde el primer vistazo al entrar en la mansión, lo supe. La señora parecía una santa por fuera, pero un demonio infernal habitaba en su corazón. De lo contrario, ¿cómo podría, celosa de la belleza de mi madre, permitir que la casa la atormentara? Al verme, dio un sorbo a su té y preguntó, ¿cómo está Juroam? Respondí respetuosamente, ya le han administrado la medicina. La señora me elogió. Ese día supe que no me había equivocado. Entre ustedes 4 hermanas, solo usted es verdaderamente leal, una digna portadora del nombre Husin que les otorgué. Me limité a sonreír en respuesta. La hermana mayor había destruido su belleza más preciada y había sido abandonada por el amo. La tercera hermana estaba en su último aliento, incapaz ya de distraer al joven amo. El único obstáculo restante, la última espina en la mente de la señora. ¿Quién sería? 9. Me enderecé y salí. Encontré a Taiping esperando tranquilamente afuera. Susurré, ¿está todo listo? Taiping asintió. Listo. Solo toma el dinero y corre. No te preocupes por nada más. Bien. Le sonreí. Una vez que salgamos de la mansión, viviremos bien juntos. Todo estaba casi decidido. Ahora solo quedaba esperar ese último momento. Esperé un buen rato, hasta bien entrada la noche. La mansión estaba en silencio, solo se oía el ruido ocasional de los guardias patrullando, pero sabía que no importaba. Taiping los distraería. Pronto el caos estalló afuera. Se oían débiles gritos de que se había roto el agua. Se mezclaban con el ruido. Agarré mi bulto, listo para irme. Pero en la puerta, vi una figura oscura. El joven amo estaba de pie con las manos a la espalda y una expresión sombría. ¿A dónde crees que vas? Las llamas afuera se hicieron más grandes. Para asegurarnos de que la mansión se ardiera por completo, Taiping y yo habíamos colocado más de 10 puntos de ignición bajo la apariencia de repartos diarios de comida.
En un instante el fuego rugió y el humo nos ahogó hasta la tos. El joven amo se adelantó agarrándome del hombro con los ojos enrojecidos mientras me preguntaba, «Dime, ¿a dónde vas?». Lo tranquilicé con paciencia. «Joven amo, se rompió la fuente. Quiero ayudar a apagar el fuego». Inesperadamente una lágrima rodó por su mejilla, ahogando un sollozo. Dijo, «Mentiroso, Zuxin, eres un mentiroso. ¿Crees que todos en esta mansión son tontos? Si no te hubiera protegido, te habrían expulsado hace mucho. Abandoné a Zurong por ti. ¿Engañaste a mis padres y no tienes nada que decirme?». Lo elogié rápidamente. «Joven amo, es usted tan filial». Las vigas del techo habían empezado a derrumbarse, golpeando el suelo cerca de mis pies. No había tiempo que perder. Al ver que no me movía, Taiping vino a buscarme. Al llegar, vio al joven maestro reteniéndome, impidiéndome escapar. Gritó, «Déjala ir». La mirada del joven amo era penetrante y feroz al volverse hacia mí. «¿Será que me estás dejando por la sirvienta?». Lo negué. «Me voy por mi cuenta». Nada más. Taiping entró corriendo y los dos chocaron. El fuego ardía con más fuerza, y apenas podía ver quién dominaba. Solo oía sus gritos. «Joven maestro Zuxin, no tienes permiso para irte. Taiping, no te preocupes por nosotros. Solo vete». Miré a mi alrededor, vi un palo y lo agarré para intentar ayudar a Taiping. Golpeé al joven maestro con un golpe sordo. Se desplomó. Taiping se levantó de inmediato y me sacó afuera, pero el fuego era abrumador. La casa, completamente de madera, parecía estar atrapada en las entrañas de una bestia feroz, sin salida ni entrada. Curiosamente, mi corazón estaba en calma. La única parte de la habitación que aún no estaba en llamas era el área que nos rodeaba. Le di unas palmaditas al suelo, indicándole a Taiping que se sentara y descansara. Obedeció. Me apoyé en su hombro sonriendo. «En realidad comí esa fruta confitada, tenías razón. Estaba dulce. No pensé que estuviera sucia. Si algo está sucio, nadie en esta mansión lo está más que yo. ¿Cómo podría importarme?». Taiping guardó silencio un largo rato y luego se atragantó. «Eres la mejor persona del mundo. Si no hubieras hecho ruido en el frasco para distraer a los perseguidores, estaría muerto hace mucho. Aunque tuvieras que matar a 10.000 personas ahora, te ayudaría». El humo me hizo toser y me llenó los ojos de lágrimas. Me reí con amargura. Ingenuo. Si de verdad hubiera tantos enemigos, ¿por qué seguiría vivo? La voz de Taiping era sincera. «Ser tú mismo». Se levantó de repente y me abrazó. Pregunté sorprendida. ¿Al borde de la muerte? «Y de repente actúas así», murmuró Taiping. «Te sostengo y nos saco del fuego. No te resistas. O te quemarás. No tengas miedo. Te tengo cubierto». Antes de que pudiera responder, me abrazó y se lanzó contra las llamas. El olor a carbón me inundó la nariz. Me quedé paralizada, sin atreverme a moverme. Taiping inclinó la cabeza, decidido, y dijo, «Ya eres libre. Vete». Entonces, con todas sus fuerzas restantes, me empujó hacia afuera. Se oían pasos a lo lejos, probablemente de los bomberos. No pude mover a Taiping, así que me tambaleé y salí a gatas. El fuego ardió hasta el amanecer. Toda la calle bullía de conversaciones. Algunos decían que nadie sobrevivió. Otros afirmaban que algunos sirvientes escaparon. Ajusté mi bulto. Contenía oro, plata y otros objetos de valor, junto con una ristra de fruta confitada, ahora derretida. El cochero preguntó, «Señorita, ¿a dónde va?». Le dije, «Vaya al sur, hasta Yangzhou». El carruaje avanzaba a trompicones. Sentada allí, pensé en nosotras cuatro, las hermanas, hablando de la vida juntas en el carruaje. La hermana mayor había dicho con una sonrisa, «No importa quién gane el favor en el futuro, debemos ayudar a las demás también». La tercera hermana asintió repetidamente con los ojos llenos de anhelo. La segunda hermana preguntó, «He oído que las familias en Shuaixie tratan bien a sus sirvientes. ¿A qué casa iremos?».
Por primera vez, mi yo, que solía estar callado, habló. Vamos a la mansión Sie.